¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Estamos a prácticamente nada del estreno del capítulo 6 de Deja tu marca, que vendría a ser el último capítulo de esta serie. Así que para prepararnos para esta gran entrega y ya habiendo analizado cada uno de los episodios del capítulo 5, es momento de traerles todo el conjunto de análisis de este capítulo, en donde tendremos curiosidades, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos como series, películas, cómics y por supuesto la G4. No sin antes recordarte que si quieres ver cada análisis separado por episodios, puedes consultar mi lista de reproducción donde se encontrarán cada uno de ellos, así como advertirte que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 5 de Deja tu marca, por lo que si no lo has visto aún, te recomiendo que dejes de ver este video, por lo que sin más, comencemos. Empezando con el capítulo, vemos que este trata sobre el festejo de la Cutie-floración, una celebración primaveral que honra a los ponis que hayan obtenido sus Cutie Marks ese mismo año. Algo que podría ser comparado con la primera comunión en nuestro caso. Lo curioso es que tanto en los flashbacks como en palabra de los Mind Find, esta es una celebración que las tres razas han celebrado desde siempre, incluso antes de la unión de estas, siendo uno de los tres casos conocidos donde las tres razas comparten costumbres, puesto que ya vimos que estos aún celebran tanto el Día de los Corazones y los Cascos como la Noche de Nightmare, pero en el caso de las fiestas decembrinas cada uno tenía su propia celebración, cosa que realmente tiene sentido dado que esta fiesta celebraba su unión, algo que no era el caso en ese entonces. Con esto dicho, también hay que resaltar que como tal no había una celebración para las Cutie Marks de este estilo en la G4, siendo lo más cercano las Cutie fiestas como las que llegamos a ver con Diamond Tiara, pero no hay indicios de que estas sean tradicionales, por lo que como una especulación precavida, puede ser que esta tradición haya sido iniciada con las Cutie Mark Crusaders, quienes sabemos que hicieron todo un negocio y tradición el encontrar Cutie Marks, por lo que es probable que en un determinado tiempo hayan decidido crear este festejo en donde celebrasen la obtención de Cutie Marks de cualquier potro, llegando a mantenerse hasta el día de hoy. Tal y como habíamos sospechado, Sparky está ausente en esta historia dado que aún se encuentra debilitado por la absorción de la piedra dragón por parte de Opaline, por lo que la abuela Figgy se encarga de él, y sabiendo que en este episodio Misty se tiñe el cabello, eso lo situaría después del corto He visto fuego y he visto arcoiris, y antes del corto Escuela de Brillo de Cuenta tu Historia, ya que ahí vemos a un Sparky completamente recuperado. Posterior a eso es que los Mind Find se deciden a contar las historias de cómo obtuvieron sus Cutie Marks, volviendo esto el Crónicas de la Amistad de la G5. Sin embargo, lo cierto es que los flashbacks son muy cortos en comparación, cosa que realmente es lamentable dado que se desaprovecha la oportunidad de dar indicios a dudas importantes de los Mind Find, como el padre de Zip y Pip, los padres de Hitch e Izzy y obviamente la muerte de Argyle. Sin embargo, sí podemos sacar algo interesante de estos flashbacks, específicamente del de Zip y Pip, y es que en estos podemos ver cómo Zip aprende los movimientos de parkour donde simula el vuelo, como lo vimos en Nueva Generación, pero más interesante es que vemos que los Pegasos la ven haciendo eso, cosa que llama su atención, por lo que es muy probable que de ahí es que Haven haya sacado la idea de que solo los reales pueden volar, dado que eso les daría una tensión sustancial, eso suponiendo que esta no haya sido una artimaña llevada a cabo por generaciones de realeza, cosa que es perfectamente probable. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esto descarta por completo la idea de que los ponis de la G5 nacen con una Cutie Mark. Esto dado a que ya hemos visto fotos de Zip y Pip de bebés en Cuenta tu Historia, donde aparentemente tenían Cutie Marks, e igualmente tuvimos un caso de bebés recién nacidos que también tenían Cutie Marks, pero ahora está más que claro que esto ha sido solo un error de animación. Al llegar a Altos de Zéfiro, Haven menciona que está preocupada por la lluvia. Este elemento realmente no aporta mucho a la trama, más allá de seguir shippeando a Hitch y Zip,
Sin embargo, nos confirma de una vez por todas que los Pegasos no pueden o no saben que pueden controlar el clima, indicando que todos esos años en los que no tuvieron magia olvidaron cualquier conocimiento sobre el control de esta y básicamente ahora solo la dejan fluir naturalmente, cosa que hasta en la G4 estaba prácticamente satanizado, algo realmente inquietante en retrospectiva. Vemos que pese al tiempo que Misty ha estado fuera, Opaline realmente no se da cuenta de esa ausencia y en lugar de eso está más preocupada y molesta por la desaparición de Gertrude, su cepillo para el cabello favorito, lo cual nos hace darnos cuenta de lo poco que realmente Opaline le importa a Misty. Y en cuanto al cepillo, nunca sabemos realmente de este, pero personalmente me gustaría ver que el mapache cornio enemistado de Opaline sea el responsable de su desaparición. De los potros que han obtenido su Cutie Mark, solo he podido identificar a dos, uno siendo uno de los mellizos Pegasos a los que Zip salvó en el primer especial, y obviamente a Sichel, quien parece ser que obtuvo su Cutie Mark un año después que sus amigas, aunque tampoco es tan reciente como ella dice, puesto que la ha tenido desde su debut, el cual fue hace más de un año. Honestamente, la cantidad de potros que hay en esta ceremonia es realmente poca, puesto que hay solo 4 ponis sin contar a Misty, y uno pensaría que siendo este un evento anual y que además cuenta con ponis de todas las razas, habría una cantidad mucho más elevada, pero lo cierto es que esto es meramente una limitante de la animación 3D, la cual no puede contar con tantos personajes en pantalla como si lo hace el 2D, así que creo yo que si este evento lo viéramos en Cuenta tu Historia, tendríamos toda una sala llena de potros de todas las razas. Volviendo con Opaline, es que vemos que ella sí termina percatándose de que Misty no está, a lo que se le atribuye con que está encerrada en su cuarto llorando por el fracaso del capítulo pasado. Sin embargo, por alguna razón señala que su cuarto está en el segundo piso, algo que claramente no es así, pues ya vimos que cuando su hechizo de castigo se llevó a Misty a este, cruzó por la puerta principal hasta un pasillo, así que ahí tenemos un claro error de continuidad. Además de eso, es en esta escena en la que confirmamos que Opaline jamás tuvo la intención de darle a Misty una Cutie Mark, algo que honestamente ya veíamos venir, siendo la verdadera pregunta la de si Opaline sabía que, aunque quisiera, no podía dársela porque las Cutie Marks no pueden darse por magia externa, o simplemente no tenía esa intención, pero es muy seguro que sabiéndolo o no, claramente no se la iba a dar. El detalle de que Misty tenga pánico escénico y no quiera presentarse ante otros ponis es muy propio de Fluttershy, alguien quien también se atemorizaba bastante a la idea de actuar frente a otras personas, por lo que si bien Hitch es el que comparte el factor amabilidad y la habilidad de hablar con los animales, Misty cumple el rol de Fluttershy en el aspecto de carácter, cerrando así el ciclo de representaciones de cada una de las Mind Six. Vemos que cuando Misty intenta confesar su pánico escénico a los Mindfind, Zip le dice lo sabía. Esto asumiendo que quería hablar sobre Opaline. No sabemos qué es lo que quiere decir, pero como una especulación precavida, puede que Zip aún siguiera desconfiando de Misty y creyera que todo eso de traicionar a Opaline y ser amistosa con ellos era una artimaña de doble agente, cosa que, viniendo de ella, no debería sorprendernos. Tras el confieso de Misty, podemos ver brevemente a los potros que sí hicieron el festejo formal, pero lo que más llama la atención es el potro que se le da enfoque en la escena, y es que este niño podría ser un descendiente de los Apple, pues su Cutie Mark es una manzana, más específicamente de Little Mac, el hijo de Big Macintosh y Sugar Bell, quien posee un esquema de colores bastante idéntico al potro que vemos y que, como sabemos, posee genes de unicornio de parte de su madre, por lo que no es raro pensar que alguien de su descendencia haya nacido siendo unicornio hasta llegar al potro que vemos hoy. Ahí mismo podemos notar cómo es que la toma se enfoca en dos ponis en particular del público, y es que son prácticamente la
misma pareja gay a la que vemos durante la canción de Sprout en Nueva Generación. Así que en un completo headcanon, esta pareja adoptó a otro niño, siendo el potro unicornio al que la aplauden. Y antes de que me digan que los colores no son los mismos en uno de ellos, les recuerdo que Onyx también sufrió un cambio drástico en su esquema de colores entre película y serie. Hay una curiosidad muy grande en el hecho de que Misty pueda sembrar su árbol en el mismo jardín donde Zip y Pip sembraron el suyo. Y es que ahora que sabemos que Misty es hija de Alpha Beetle y que él y Haven están saliendo, en el dado caso de que estos dos se llegasen a comprometer, prácticamente tendríamos los 3 árboles de las 3 hermanas reales, siendo esta una coincidencia bastante poética. En este episodio se puede notar claramente cómo Misty aprecia su cutie mark brillando, algo raro ya que en el corto de Cuenta tu historia, Escuela de Brillo, que ocurre después de este episodio, dice que jamás la vio brillar, así que ojo con esos detalles. Honestamente es un tanto ingenuo que los Mindfine creyeran que Opaline ha sido derrotada tras su enfrentamiento con Sonny, puesto que ellos se sorprenden al oír lo contrario de parte de Misty, y es que al final lo único que hizo Sonny fue encerrarla en un campo de fuerza que obviamente no iba a durar, y si al menos se hubieran llevado la piedra dragón, puede que esa idea fuese más creíble, pero no es el caso, lo que demuestra el nivel de novatada e inocencia que este grupo tiene al enfrentar villanos, ya que no saben que hasta que les caiga el rayo arco iris no los pueden dar por vencidos. Las palabras de Misty nos da una idea mucho más clara de lo que era el domo de Equestria, y es que aparentemente este se hizo específicamente para alejar a Opaline, lo que quiere decir que cualquier otro pony es capaz de atravesarlo, pero muy seguramente esto es solo después de haber regresado a la magia, ya que antes de eso sí pudo haber funcionado como un aislante total de cualquier criatura, ya que Opaline no envió a Misty hasta que la magia fue recuperada, aunque también pudo ser porque sabía que sin magia enviarla ahí sería inútil. Al final podemos ver el enorme contraste de la vida de Misty con Opaline y los Mindfine, puesto que durante el episodio vemos como este genuinamente se preocupan por ella y estaban dispuestos a escucharla, al grado en que decidieron cambiar sus planes con ella para hacer algo que la hiciera sentir más cómoda. Y sobre todo vimos la angustia que sentía al saber que ella volvería con Opaline. Mientras que, por otro lado, vemos como Opaline ni siquiera se llega a percatar por mucho tiempo de la ausencia de Misty. No se molesta en revisar su estado y cuando esta aparece solo le grita y la ofende por su forma de ser. Pero esta vez Misty decide estar con ella, no por un sentimiento de dependencia o querer complacerla, sino porque quiere proteger a su nueva familia. Y para empezar con el primer flashback de Misty tenemos una referencia muy particular, ya que vemos cómo la pequeña Misty se encuentra con un conejo, el cual lo sigue hasta un árbol donde se encuentra una puerta extraña. Esto claramente referenciando a Alicia en el País de las Maravillas, la clásica novela de Lewis Carroll que a este punto todos deberían conocer. Además, como un detalle que le agrega más profundidad a esta referencia, es que se ve dentro de un sueño, tal cual como la historia de Alicia transcurría aparentemente dentro de uno. Esta referencia de hecho hace resaltar el gran paralelismo que tiene el personaje de Alicia con el de Misty, alguien que se siente presionada y alterada por cumplir los deseos y órdenes de los demás, estando emocionalmente perdida y confundida, e incluso aun cuando cree haberse librado de la opresión de quien la mantenía cautiva, todavía no se siente completamente segura de que está libre emocionalmente. Además de eso, tenemos a ciertos personajes cumpliendo el rol de otros personajes de la novela, con Opaline siendo obviamente la reina de corazones, alguien con un carácter fuerte y estándares exigentes que espera algo útil de la chica perdida. Alpha Beetle vendría a ser el sombrerero loco, alguien que esperaba no tan pacientemente
justamente a la llegada de su invitada más importante, para así poder compartir no otra cosa que té. Haven podría ser la duquesa, un miembro de la realeza que suele tener sirvientes que hagan todo por ella y que generalmente tiene una personalidad agradable pero con momentos de amargura y hostilidad. Pip o Izzy serían el gato Churcher, alguien con buenas intenciones pero acciones cuestionables, quien guía a la chica a su supuesta libertad, pero su palabra no es del todo creíble para ella, e incluso si nos vamos a extremos más absurdos, el vago emo con el que Misty se encuentra podría ser un guiño a la oruga, alguien que pareciese no tener los pies en la tierra y que solo está ahí para hacer una molestia con la chica perdida. Y como una última curiosidad en este punto es que esta no es la primera vez que hay una referencia al conejo de Alicia en la franquicia, ya que también vimos una en el episodio La aventura del ave, con Angel siendo el conejo cargando el reloj para advertirle a Fluttershy que está llegando tarde a la reunión con Celestia. Pasando a otra cosa, en este episodio es donde tenemos unos ligeros cambios a la intro, los cuales están enfocados en Misty, pues ella ya cuenta con su nuevo estilo de cabello, y en la escena donde se muestra a ella y Opaline vemos como esta se le queda viendo raro y ella muestra una cara insegura, seguida de una de felicidad. Y en la toma final podemos verla junto al resto de los protagonistas, esto para simbolizar que ahora ella forma parte del grupo, conformando así a los nuevos Mind Six. Al llegar al faro y contarles todas sus angustias a los Mind Five, estos sugieren que las pesadillas de Misty surgen por aún vivir con Opaline y le dicen que eso ya no es necesario, lo que podría ser un indicativo de que ellos ya tenían la idea de que Misty se mudara con estos, eso mucho antes de que Alpha Viril lo sugiriera. Hasta me atreveré a decir que la razón por la que tenían listo su dormitorio tan rápido es porque este ya estaba hecho desde mucho antes. Si se dan cuenta, hay un mini arco de personaje para Pip en este capítulo, ya que a lo largo de este trata de ser un tanto más centrada en el momento, razón por la cual no desea usar su teléfono en el viaje al bosque de la herradura, y en episodios posteriores vemos como el uso de este se redujo mucho en comparación a capítulos pasados, lo que podríamos describir como un desarrollo de personaje, uno muy a secas. Asimismo, vemos que ella menciona que estaría buscando especias para sus productos de crin y cascos completamente naturales. Esto podría hacer alusión al esmalte de cascos apestoso que haría en episodios posteriores, que entra en los requisitos, pero no de la forma correcta. Al llegar a Bridalwood y que Izzy le presente a Misty la villa Izzy, es que ella menciona algo bastante curioso, y es que dice que todo esto no es realmente de ella, sino del bosque, cosa que podría interpretarse como la típica palabrería hippie, pero también menciona que este le fue confiado para cuidar de él, lo que nos puede dar la idea de que alguien, como bien podrían ser los ancianos de Briarwood, le dieron ese árbol a Izzy para que pudiera hacer sus manualidades y tener techo propio. Esto teniendo en cuenta que aún no hemos visto a algún familiar de Izzy con la que pudiera haber vivido en el pasado, por lo que hay que asumir por ahora que es huérfana, esto aún sabiendo que ella ha hecho mención tanto de su madre como de su abuela. En su caminata por el bosque vemos que nuestros Mind Six se topan con una exhibición de arte, la cual en sí no significa mucho, pero de cierta forma recuerda al nivel de sofisticación que los unicornios tenían en los días de la antigua Equestria, pues ellos eran los que manejaban las galerías de arte y otros establecimientos lujosos, eso antes de que se volvieran los hippies del bosque y cayeran en un estado de completa locura y depresión, por lo que esta galería y gusto por el arte fino nos demuestra que aún poseen algo de ese gusto de clase alta. Posteriormente vemos como Heavy menciona la idea de que Alpha Viril abriera un segundo local de té en Altos de Zéfiro, a lo que este contesta que no puede porque debe quedarse en Bridalwood, ya que está a la espera de que su hija regrese algún día. Bueno, ahora que ese reencuentro ya se dio, está la duda de si Alpha está dispuesto a abrir ese segundo local, algo que personalmente
personalmente veo muy factible, ya que él se vio muy dispuesto a permitirse que Misty viva en el faro, eso para poder enfocarse en otras prioridades. Cuando Misty entra en contacto con el árbol de los deseos, este le trae un flashback del momento justo en el que se perdió, en el que podemos ver que ella es rodeada por una niebla extraña y terminó en un lugar completamente diferente. Esto nos quiere decir de que si realmente haya habido un domo que aislaba a las tres ciudades antes del regreso de la magia, entonces esa niebla fue culpable de teletransportar a Misty fuera de este, de ahí que Opaline la encontrase y la tuviese consigo hasta el día de hoy. Tras esto es que vemos que Misty causa la activación del árbol de los deseos, el cual hace florecer las mismas flores del árbol de Bahía Yegomar y que aparentemente liberara a los Breezes, algo que objetivamente hablando no pareciese tener mucho sustento, por lo que como una especulación precavida puede ser que dado que Misty tiene una conexión emocional con el árbol de la unidad de altos de Zephyro por ser quien lo plantó, entonces fue gracias a su esencia que el árbol de Briarwood pudiese conectarse formalmente con los otros dos árboles, lo que a su vez le dio la suficiente energía para poder iluminarse y engendrar esas flores. Es decir que sembrando el tercer árbol, Misty absorbió parte de su energía y esta, al estar en contacto con el segundo, pudiera pasarle dicha energía para así completar su conexión con los otros dos árboles. Incluso con esa misma teoría se podría especular que fue gracias a esa energía que Misty empezó a tener esos flashbacks de su pasado, ya que sabiendo que los árboles se comunican entre ellos, puede que el tercer árbol le haya permitido desbloquear sus recuerdos del segundo, para así recordar de dónde venía. Es así que gracias a lo que sea que haya hecho Misty es que tenemos el regreso de los Breezes, las hadas ponis que vimos antes en la G4 y que son originarias de la G3, las cuales en este caso tienen su hogar en el árbol de los deseos y en palabra de estos no habían visto a ningún pony en cientos de lunas. Y ojo banda, dado que estos Breezes viven en el árbol de los deseos, eso nos quiere decir que ellos no vienen de la misma camada del grupo que vimos en la G4, al menos ya no, porque tal parece que estos se instalaron ahí una vez que el árbol creció lo suficiente, algo que realmente no sabemos cuándo fue. Siguiendo nuevamente con la línea establecida por Fluttershy, Hitch es el único que puede entender a los Breezes en su lenguaje raro. Sin embargo, él menciona que dicho lenguaje es realmente el lenguaje pony convencional, pero súper rápido y agudo. Esta revelación es más que nada para no depender de Hitch para traducir en todo momento, pero sí podría tener sentido con respecto a lo que ya hemos visto, ya que por si no lo recuerdan, todos los Breezes de la G4 sí entendían el lenguaje pony, pero solo algunos como Zebreeze podrían hablarlo, lo que en retrospectiva quiere decir que Zebreeze poseía la habilidad suficiente para alentar su habla, más un Breezy convencional no. Y es que además Fluttershy o algún otro pony pudo haber estudiado el lenguaje Breezy lo suficiente como para descubrir que este era solo el lenguaje pony rápido, un conocimiento que se trasladó a las historias que Sony menciona en este episodio. Y ya decídete Pip, ¿tienes varios teléfonos o no? ¿O es que acaso eres tan posesiva con ellos que no quieres perder ninguno? Hay una curiosa línea de Sony cuando toma la brújula y es que dice que le recuerda algo que su padre solía tener. Es curiosa porque casualmente el cetro de Dragon Lord está justo al lado de ella, el cual se supone que Argyle tenía en su casa, y en episodios posteriores Sony menciona que la mayoría de los objetos de su padre se perdieron con la destrucción del faro, así que no sería difícil creer que muchos de los objetos que los Breezes tienen en ese mercado sean objetos perdidos o robados, porque tengan en cuenta que hay objetos que son claras reutilizaciones de modelos que ya hemos visto antes, como peluches y teteras, volviendo a esto un tianguis o plaza de tecnología ecuestre. Sea cual sea el caso, el hecho de ver el cetro de Dragon Lord aquí nos reafirma que la jerarquía dragón ha tenido un cambio drástico y catastrófico, siendo algo que inminentemente vamos a descubrir dado que la aparición de los dragones es inevitable. El mercado del cual Misty tiene flashbacks es en realidad el mismo mercado que vemos escenas atrás, donde Izzy compartió las galletas de flores, un flashback que por cierto es el más fuera de lugar de
todo el episodio, ya que no revela nada ni establece nada que no sepamos en este punto, más allá de poner a Misty más histérica. Dado que los Breezes no han visto un teléfono moderno, nos vuelve a confirmar que ellos han estado aislados casi desde los eventos de la G4, aunque no descartando la posibilidad de que hayan tenido sus momentos de fuga ocasionales para robar, que diga, tomar objetos que estos vean como valiosos. Claro que limitándose a Briarwood y muy posiblemente a Bahía Yegomar, ya que estos eran los lugares más cercanos, descartando a Altos de Sephiroth, dado que este está muy alejado y es de difícil acceso, especialmente para una especie que necesita una brisa especial para no quedar aplastado. Las uvas o bayas que llaman la atención de Sunny parecen ser una variante de las zapamanzanas, las manzanas arcoíris que hicieron famosa a la familia Apple, las cuales recordemos que no fueron creadas por la abuela Smith, sino que ella las descubrió en el bosque Everfree, por lo que tal parece que hay otras frutas con este efecto mágico las cuales se encuentran en este puesto, a lo que me pregunto por qué los animadores no se les ocurrió poner directamente zapamanzanas. Y en uno de los cliffhangers más extraños que he visto, vemos que Misty desaparece de nueva cuenta por la niebla extraña, tal cual como cuando era niña. Pero como ya saben, esta escena realmente no lleva a ningún lado, ya que solo sirve para angustiar a los Mindfang, puesto que Misty fácilmente regresa a donde estaba y tampoco es que descubra algo importante con este evento, así que es puro suspenso artificial. Y bueno banda, para iniciar tenemos que volver a hacer mención del mismo problema del episodio pasado, y es que como dije en su respectivo video, el que Misty desaparezca no aporta realmente nada a la historia, ya que no se nos da ningún elemento nuevo o interesante dentro de la narrativa, solo es un cliffhanger barato, ya que en el caso de que esta hubiera aparecido en el mismo lugar donde apareció de niña, o incluso si recordaba el momento exacto donde conoció a Opaline, esto habría sido más provechoso, pero tristemente no fue el caso. Lo único que causó este hecho es sembrarnos la duda de qué es esa niebla y por qué se llevó a Misty en esos momentos. Posterior a esto es que tenemos lo que es quizás una escena con una super revelación, y es que Sparky, al estar cerca de los fósiles de dragón, es que logra sentir su esencia, dándonos un destello a una isla con pinta jurásica, en donde tenemos un vistazo a un dragón que más bien parece un dinosaurio, el cual, como podrán imaginar, podría tratarse del mismísimo Spike. Esto lo podemos intuir dado los colores morados que posee la criatura, lo que nos da a entender que Spike ya es todo un dragón abismal y que anda ahí fuera en las tierras dragón. Y tengan en cuenta que si esa huella es su huella, entonces debió haber pasado unos cuantos siglos. Quizás lo raro aquí es que Sparky haya tenido un flashback de algo que realmente no vivió, pues después de todo sabemos perfectamente que él nació en Bahía Yegomar, por lo que muy seguramente esa no sea su perspectiva, sino la de Spike, ya que después de todo él fue quien pudo haber dejado esa huella y Sparky simplemente vio lo que él vio. Más o menos. La verdad es que la hostilidad del Breezy que se enoja con Pip sí está fundamentada, ya que hablamos de la recolección de fósiles antiguos en tierras que ya de por sí son peligrosas para un pony. Ahora imagínense para un Breezy, pues no solo tenemos una, sino varias huellas de dragones de distintos tamaños, cristales del Imperio de Cristal, corales que seguramente vienen del Monte Aris, y encima de todo eso, el mismísimo centro de Dragonlore, una reliquia que alguna vez simbolizó la jerarquía de los dragones, así que Pip sí fue bastante ofensiva. Y hablando de Pip, es gracioso ver que después de estar mucho rato intentando evitar que los Breezy se lleven su teléfono, esta estuvo dispuesta a cambiarlo con tal de que la vendedora de fósiles se tranquilice, la cual no aceptó. Así que al final Pip sí tenía varios teléfonos, los cuales sí podía reemplazar, pero no lo hacía por posesiva. En caso de que se pregunten cómo es que Sparky puede curarse con tan solo una huella
batalla de dragón, la respuesta es bastante simple, y es que el problema de Sparky es que la piedra dragón le absorbió su esencia, su energía de dragón, algo que hasta le impedía lanzar fuego, por lo que necesitaba era objetos que poseyeran la misma energía dragón para poder recuperarse, una lógica muy similar a la de los ponis, que necesitan una energía especial para poder usar su magia, volar o incluso tener su fuerza de terrestre, y en ciertos casos esta es obtenida de otros ponis. Tal parece que Hitch ya tenía previsto dejar ir a Sparky en algún futuro, es decir que si llegase a toparse con dragones o este crecía lo suficiente para irse con ellos por su cuenta, entonces Hitch iba a aceptarlo. Por lo que, sabiendo que los dragones ya están prácticamente en la G5, se siembra la duda de si realmente veremos a Sparky dejando a los Mine Six para ir a vivir con los suyos, aunque en mi experiencia ese tipo de tramas nunca terminan de esta forma. Antes de que alguien lo señale, el fósil esquelético que Hitch ve no es un bebé dragón, o al menos no es probable que lo sea, ya que claramente sus alas están en sus manos, algo que ningún dragón posee, por lo que es muy seguro de que se trate de un Ponysaurus, las variantes ponis de los dinosaurios, las cuales ya teníamos antecedentes en la G4, e incluso vimos en carne propia en los cómics, por lo que este bien podría ser el fósil más antiguo de este puesto. Y entrando en el tema de la puerta mágica del árbol de los deseos, lo primero que hay que mencionar es el uso de azules y celestes tanto en el color como en el brillo que esta emite, el cual es muy similar a los tonos que el árbol de la armonía original manejaba, los cuales contrastan con los tonos cafés maderas del propio árbol, como si la puerta fuera parte de una capa del árbol que ya no tiene. En otras palabras, existe la posibilidad de que el árbol de los deseos alguna vez tuvo la capa cristalina que poseían los antiguos árboles de la armonía, pero actualmente ya no, dejando su puerta mágica como la única parte de esa capa, siendo el único contra de esto que los demás árboles de la unidad no poseen esa capa aún recién plantados, pero también hay que tener en cuenta que este árbol es más viejo y cuyos orígenes son completamente desconocidos, por lo que si existe desde antes de la desaparición de la magia, capaz si perdió esa capa cuando esta se fue, básicamente lo mismo que le pasó al árbol original. Y como otro detalle a tener en cuenta, tanto el hecho de que el árbol tenga una puerta como el que sea más grande por dentro que por fuera es similar también al árbol original, cuando este se convirtió en casa por los June Six. Siguiendo con la puerta, hay otra gran curiosidad en su naturaleza, ya que esta no sería la primera vez que vemos un portal con la puerta de un árbol, funcionando con una llave mágica, ya que algo muy similar lo vimos en la serie de cómics de Generation, donde Zecora crea una llave mágica para usar en la puerta de su casa, la cual lleva a las Mine Six al universo de la G1, cosa que podría servirnos como otra pista del origen del árbol de los deseos. Así que los Mine Six finalmente llegan a las tierras dragones, donde confirmamos que efectivamente se trata del mismo lugar al que fue Opaline cuando esta robó la piedra dragón, o al menos es un lugar relativamente cerca, ya que esta posee una flora bastante parecida, y evidentemente no se parece mucho a las tierras rocosas y llenas de lava que vimos en la G4. Sin embargo, hay que tener en cuenta que han pasado cientos de años, en donde además los dragones han estado dormidos, tiempo suficiente para que se desarrolle este tipo de vegetación. Eso sin mencionar que puede que esta no sean las verdaderas tierras dragón, dado que sabemos que al final de esta temporada vemos un mapa de una isla que bien puede ser otra completamente diferente, y este lugar podría tratarse de una villa donde vivían ciertos dragones, como podría ser Spike o la familia de Sparky. Una posibilidad poco probable pero no descartable es que los dragones realmente no se fueron del lugar, sino que están escondidos, y que de hecho las estatuas que Sony menciona realmente sean las escamas de un dragón muy grande, como podría ser el propio Spike, quien estaría escondido bajo la tierra, y la razón de su escondite sea la misma que menciona Misty, que ellos ya saben sobre Opaline y que esta tiene la piedra dragón, cosa que representaría un gran peligro para ellos.
Independientemente de si esa idea es real o no, muy seguramente la cueva que llegamos a ver en ese lugar haya sido la cueva de Spike o del dragón que Sparky ve en su visión, la cual yace abandonada y por puro nerviosismo de los Mind Six no se les ocurrió investigar más a fondo, muy a pesar de que cuentan con dos unicornios que pueden iluminar con sus cuernos y además un alicornio que hasta emana brillo de sus alas. Pese a que no tenemos la presencia de los dragones en este episodio, sí tenemos la de otra criatura conocida de la G4, y son los murciélagos de fruta, los coloridos murciélagos amantes de la, valga la redundancia, la fruta, que vimos por primera vez en la reunión de la familia Apple, y no hay que confundirla con su versión vampiresca, que es la más hostil y menos colorida que vimos en murciélagos. Vemos que Pip aplica el clásico método Hansel y Gretel de dejar un rastro de algo, en este caso pétalos, para poder encontrar el camino de vuelta al portal que formó la puerta, el cual por pura conveniencia no desapareció en cuanto lo cruzaron, porque les voy a ser honesto, banda, yo sí llegué a creer por un momento que el grupo se quedaría atrapado ahí, por lo menos hasta el próximo episodio. Y tal y como habíamos anticipado, banda, resulta que sí, Alpha Beetle es el padre de Misty, volviendo canon otra de las tantas teorías y especulaciones que se suelen formar en el fandom, esta con menos de 3 meses de haberse formado, cosa que debe ser un récord. Cuando Alpha le muestra a Misty la colección de teteras, vemos que en los estantes también hay libros. Lo curioso es que uno de esos libros tiene la Cutie Mark de Pip, algo extraño porque Pip puede producir muchas cosas, pero dudo que el libro sea una de ellas, por lo que muy seguramente sea un álbum o un recetario de estilista, aunque honestamente tampoco se me hacen ideas muy creíbles. Finalmente vemos que el vínculo de Alpha con el té es más profundo de lo creído, pues este menciona que empezó su colección de teteras en una ceremonia de té celebrada por ancianos, lo que nos indica que hay un elemento tradicional o hasta místico en el negocio de Alpha. Empezando con el capítulo, tal parece que este inicia justo inmediatamente después de acabarse el anterior, puesto que vemos a Haven hablando con sus hijas, muy seguramente como un post regaño del haber ido a las tierras dragón, así como vemos a Alpha Beetle todavía muy emocionado y nervioso de encontrarse con su hija, por lo que es seguro asumir que Hitch no pasó más de una hora con su look colorido de melena. Aquí tenemos una escena de doble interpretación, ya que Haven afirma que tener una hija es espectacular, pero tener dos es aún mejor. La interpretación más obvia es que ella está más orgullosa de tener dos hijas en comparación de Alpha, algo que puede verse medio engreído, pero la segunda interpretación es que Haven puede estarle lanzando una indirecta a Alpha sobre tener una segunda hija con ella, y curiosamente la problemática de este episodio es que Alpha siente el vacío de no haber disfrutado los años de la infancia de Misty. Además, es algo que encajaría con el perfil de Haven, dado que ella mostró soledad al no contar con la presencia recurrente de Zip y Pip, aunque tampoco tendría mucho sentido el buscar llenar ese vacío, porque se supone que para eso está Cloudpop. Y como el primer bombazo de este episodio tenemos la inesperada aparición de Shining Armor, el hermano mayor de la querida protagonista de la G4 Twilight, el cual es representado como un retrato, siendo este el cameo especial de la G4 en este capítulo, tal cual como lo fue la propia Twilight en el capítulo 2 o Celestia y Luna en el capítulo 4, siendo que este caso no es tan impactante o revelador como los otros dos, dado que solo es una simple imagen, pero es mejor que nada. Aunado a esto, también se sabe que este retrato salió del Museo Unicorniano de Bridalwood, lo que también indica que esas pinturas y esculturas que vimos en el episodio antepasado pueden provenir de ahí. Y además de eso, recordemos que Shining Armor tenía un amigo de la Guardia Real conocido como Speedheart, el cual también tenía un oficio en el arte, por lo que no sería difícil imaginar que fue él quien hizo la pintura. Pero curiosamente, Speedheart era un Pegaso y sabemos que el museo era enteramente unicornio, así que puede que los fundadores de ese museo solo tomaran las pinturas de unicornio, esto sin saber quién las pintó.
Tal parece que Misty heredó su gusto por los juegos de su padre Alpha, o incluso puede que ella se los haya pegado a él, ya que este menciona que la razón por la que hay tantos juegos en su salón de té es porque Misty era bastante buena inventándolos. Pero lo que seguramente Misty no sabe es que Alpha usaba esos juegos para llevar a cabo sus apuestas con las cuales quitarle los objetos personales a sus clientes, aunque si realmente quiere ser un buen padre, más vale que deje de hacerlo. Ahora con este detalle tenemos un contexto mucho más deprimente a las conductas ludópatas de Alpha Beetle, pues seguramente estas no eran por pura codicia, sino que eran una adicción generada para cubrir el sentimiento de pérdida de su hija. Así como ciertos padres en la vida real pueden desarrollar alcoholismo, tabaquismo o justamente ludopatía por la pérdida de sus hijos, siendo el caso de Alpha uno donde usa los juegos que jugaba con su hija para así sacarles cosas a otros, esto como un método para compensar su pérdida, una forma bastante ingeniosa para representar adicción por pérdida. Posterior a eso, Misty menciona el supuesto juego del complot malvado donde tienes que idear una estrategia para conquistar al mundo y a toda la ponidad, que aparentemente era el favorito de Opaline. Esto claramente nos quiere decir que desde sus primeros días bajo su cuidado, Opaline ya inculcaba la idea de conquista mundial a Misty a través de aparentes juegos, así que es bastante sorprendente que Misty realmente no saliera corrompida de todo ese proceso de crianza, porque muchos otros en su lugar tendrían una actitud mucho más detestable. Vemos que Sonny le echa en cara a Ziv la actitud insistente y hasta acosadora con respecto a la investigación sobre Misty, la cual interroga y atosiga cada vez que puede, algo que vimos perfectamente ejemplificado en los capítulos pasados con Ziv insistiendo sobre los flashbacks de Misty, aun cuando esta había desaparecido. De hecho, Ziv ha sido así con Misty casi desde que se conocen, primero sospechando de sus intenciones y su lealtad, y ahora queriendo sacarle información sobre Opaline, algo que es obvio que es bien intencionado, pero claramente demuestra una deficiencia en Ziv con respecto al tacto y la intimidad con otras personas. Cuando Ziv sugiere la idea de ir con Elderflower, ella le menciona a Ziv y Sonny que tengan cuidado con las hierbas apestosas, dado a que es temporada, esto haciendo una clara referencia a los carrios apestosos del episodio siguiente, el cual Pip recoge imprecavidamente y genera toda una problemática viral. Y como un guiño no tan especial pero sí adorable y nostálgico, vemos que cuando Alpha y Misty van a su casa, estos hacen los clásicos saltos de Pinkie Pie al moverse. Y digo que este no es tan especial porque ya hemos visto a otros personajes como Izzy hacerlo, pero aún así es lindo de ver. Como mencioné, Alpha Beetle llevó a Misty a su casa, indicando que hasta ahora no se la había mostrado, cosa que es raro ya que vimos en el episodio anterior que había pasado una noche tras que estos dos se reencontraran. Supongo que Misty se quedó a dormir con los demás Mind, ya sea en la Villa Izzy o en el Yegua Stream, mientras que Alpha se quedó durmiendo con Haven. Eso o nadie durmió esa noche por la emoción, cosa que también es posible. Vemos que en la casa de Alpha hay una pizza sin terminar, lo que nos indica que en Bridalwood hay pizzerías, varios trofeos reiterándonos la habilidad de este en los juegos y retos, y hasta una versión pony de un Game Boy, algo que puede que sea propio, pero también puede que sea uno de los tantos objetos que tuvo mediante sus apuestas. Aparentemente el negocio de test de Alpha sí es bastante fructífero, ya que vemos que él puede costearse una pony de limpieza, la cual se hace llamar Dusty, aunque muy seguramente el salón de té no sea su único ingreso, ya que Alpha también lo hemos visto como representante o embajador de los unicornios en varios asuntos, así que definitivamente es alguien con influencia. Siguiendo tenemos la aparición de un parque de juegos, el mismo que vimos en la película de Nueva Generación, el cual posee la misma energía apagada de parte de los potros, aun cuando la magia ya tiene casi 2 años de haber regresado. Esto siendo quizás una representación de cómo los niños de ahora son más difíciles de entretener, porque básicamente ahora ven más entretenimiento en un celular. Como dije en mi anterior video, la vida de Misty podría ser una alegoría
alegoría a la historia de Alicia en el País de las Maravillas, con Misty representando a la propia Alicia y varios personajes de su vida ocupando los roles de otros personajes. Bueno, pues como comenté en esa ocasión, el chico emo que está en el tío vivo podría ser la representación de la oruga, personaje altamente fumador quien parece ser alguien ciertamente desorientado aunque con cierto carácter filosófico, y más que ayudar a Alicia es más que nada una pérdida de tiempo y paciencia, muy similar a como lo es este chico con Misty, quien además está mentalmente perdido, muestra cierta pasión filosófica y muy seguramente le gusta inhalar a María Juana. Es así que tenemos el regreso de Ender Flower, la unicornio anciana que vimos en el capítulo 4, siendo primero referenciada por Izzy en super remodelación y posteriormente ganando de forma arreglada el día del campo de criaturas del bosque. Como petición para hablar sobre el pasado, Ender le pide a Sonny y Sif el ir a la gran ciudad, o sea, Altos de Céfiro. Algo bastante curioso porque Ender actúa como si ya hubiese estado ahí, dado que reconoce varios elementos como la vestimenta e incluso pregunta si aún usan faldas de poodle, cosa bastante improbable, dado que supuestamente las tres razas habían estado separadas por siglos. De hecho, los diálogos y actitudes de Ender nos dan pistas y sugerencias un tanto contradictorias, pero trataré de explicarlas más adelante. Como una curiosidad más en este punto, las faldas de poodle sí eran bastante comunes en la G4, principalmente en ponis de Canterlot, algo que le da un tanto de sentido a la pregunta. Algo que puede apoyar el punto anterior es que al llegar a los Altos de Céfiro, Ender menciona que realizó ponicaidismo, o sea, paracaidismo, algo prácticamente imposible dado que se supone que siempre ha vivido en un bosque, es decir, sobre el suelo. Además, es bastante claro que los unicornios poseían la actitud más aislada, aún por encima de los terrestres y pegasos, esto porque recordemos los múltiples letreros que había en la entrada del bosque, por lo que la idea de que salgan y usen globos o aeronaves para volar suena muy improbable, a menos de que hubiera una época en la que las tres razas no estuvieran tan separadas, aún sin magia, como sería la época de juventud de Ender Flower, cosa que nos deja más dudas que respuestas. Ahí mismo vemos muy brevemente al vendedor de sopas de la temporada pasada, ese que nos mostró una clara falta de tornillos y que muchos piensan que podría tratarse del padre de Sif y Pip, por lo que verlo aquí me da esperanzas de ver más de él en el futuro. La capa que Ender reconoce es bastante similar a la que ya hemos visto en la G4, aunque no podría afirmar que estaba de moda, ya que aparte de obviamente Rarity, Sunburst era el personaje que más solía usar una, él y Starsweet el Barbado, alguien mucho más antiguo, prácticamente del inicio de Equestria, así que supongo que estas capas se han alzado en popularidad en varias ocasiones. No solo eso, sino que posteriormente Ender señala un sombrero vintage, el cual asegura que proviene de la Boutique Carrousel. Así es, banda, hablamos de la icónica Boutique Carrousel de Rarity, o al menos esa es la impresión, dado que es ilógico que se traten del mismo lugar, puesto que la boutique original está en Ponyville, el cual muy seguramente ya se ha destruido y abandonado como Canterlot, por lo que muy seguramente Ender se refiera a la boutique que Rarity abrió en los Altos de Céfiro, pues recordemos que desde temprano en la serie se estableció que ella abriría varias boutiques en otros lugares. Incluso para los tiempos del último problema se sabe que ella ya se había expandido a otros reinos como Yakistan, así que es casi seguro que ella abrió un local en Altos de Céfiro, aunque otra posibilidad es que dado que la marca de Rarity ya no existe, sus productos actualmente sean reliquias de alto valor, porque se saben que ya no se fabrican, de ahí que Ender menciona que son muy difíciles de conseguir.
Después de eso podemos ver en el fondo a Ender jugando con un Sargazo, el híbrido de cerdo y Pegaso que también tiene como mascota y con la que ganó el día de campo de criaturas. Y de hecho, algo que se me olvidó mencionar en esa ocasión es que el Sargazo es una especie que ya existía desde la G4, solo que era mucho más escasa que ahora, dado que su existencia se consideraba un mito, por lo que muy seguramente esta especie fue el precursor de todas esas especies híbridas que hay en la actualidad. La trama de Alpha y Misty intentando reconectarse y con Alpha haciendo las mismas cosas que hacía con Misty de niña es prácticamente la misma del capítulo Jóvenes y Yeguas, donde Rarity quiere pasar el tiempo con Sweetie Belle haciendo las mismas cosas que hacían de jóvenes, pero ella no entiende que Sweetie ha cambiado de gustos al crecer, básicamente lo mismo que ocurre con Alpha y Misty, pero ahora siendo un caso de padre e hija y con un contexto más trágico. Esta marca la primera vez que vemos la estación de globos de Altos de Zéfiro desde la película de Nueva Generación, la cual honestamente ya estaba dando por olvidada, y como podemos notar está casi en su totalidad restaurada, incluyendo los vitrales que fueron completamente reparados. Sin embargo, tal parece que aún no está en operación, pues está claramente vacía y sin nadie que opere en ella. Incluso el tablero de destinos no marca ningún lugar, ya que son solo dígitos al azar. El siguiente gran guiño que nos tira este episodio son nada más que unas gafas que se compra Ender Flower, las cuales son el mismo modelo que las gafas de DJ Pondry, la icónica DJ silenciosa de la G4, quien se volvió una de las favoritas de los fans. Y es agradable ver que después de siglos de haber dejado de existir, un elemento tan característico de ella aún esté presente. Ahí mismo Flower menciona algo bastante extraño, ya que dice que ella asistió a una boda muy elegante, pero los ponis de ahí no dejaban de cambiar de forma. Obviamente pareciese que ella se refiere a los eventos de una boda en Canterlot, donde se llevó a cabo la boda de Shiny Narmon y la princesa Cadence, y esta fue invadida por la reina Chrysalix y sus cambiantes, lo que tendría que implicar que ella estuvo ahí, cosa que también obviamente no puede ser posible, ya que esto significaría que solo han pasado décadas desde los eventos de la G4, algo que es contradicho por información previamente establecida e incluso por este mismo episodio. Además, la descripción que nos da no es del todo exacta con respecto a lo que pasó, ya que ella menciona que fueron los invitados quienes cambiaron de forma, no la novia como realmente sucedió. Así que, como una especulación precavida, existe la posibilidad de que Ender haya conocido a los cambiantes, eso suponiendo que estos aún sigan por ahí, y haya asistido a una boda suya, o por lo menos a una donde estos estaban presentes, la cual haya ocurrido en tiempos mucho más recientes, lo que además implicaría que ella logró salir del domo y poder visitar otros reinos, algo que encajaría muy bien con ese espíritu de exploradora. Otra aparente prueba de que ella pudo haber vivido en una época pre-separación está en lo que dice al ver el vitral de las terrazas, ya que ella menciona que le recuerda cuando estas estaban unidas, o sea como si ella hubiera estado ahí. Pero de nueva cuenta esto no puede ser posible, a menos de que la separación ocurrió mucho después de lo que pensamos. Y es que analizando detenidamente, lo cierto es que la separación de las razas y el conflicto de Opaline no necesariamente sean lo mismo, es decir, uno pudo haber ocurrido mucho después del otro, ya que hasta donde sabemos la primera intervención de Opaline sí causó conflictos, pero estos no pasaron a mayores, pues precisamente el crear los cristales impidió esto, al menos en un principio. Y hasta donde sabemos, Twilight creó la barrera para alejar a Opaline, algo que pudo haber hecho aun cuando las razas estaban juntas, pero estas pudieron haberse separado mucho después de eso, prácticamente décadas antes del inicio de la serie. De ahí que haya ciertos ponis como Ender Flower, Figgy y Argyle que aún tenían conocimientos bastante frescos sobre otras razas. Y hablando de la barrera de Twilight,
Twilight, la historia que cuenta Ender Flower es básicamente la misma que cuenta Misty en La Pijamada Unicornios, solo que desde otra perspectiva, con una metáfora de murciélagos, ya que esta habla de dos murciélagos, una de ellas siendo Opaline, la cual buscaba obtener toda la magia para sí misma, o en su caso, tener toda la fruta, y la otra murciélago se lo contó a una araña, la cual creó una red para proteger todo el nido, es decir que Twilight es la araña, la red es la barrera y el nido es Equestria. Pero lo más interesante es que Ender Flower llama a la otra murciélago Dawn, lo que es una super revelación, ya que estaríamos hablando de Luster Dawn, la estudiante de Twilight que vimos en el último problema, la cual se dejó en claro que seguiría los pasos de su mentora, básicamente diciéndonos que no fue Twilight la directa responsable de la primera derrota de Opaline, sino que fue Luster, dándole otra capa de complejidad y misticismo a esta historia que cada vez revelamos más, y hasta con eso me atrevo a decir que la aparición de Luster en modo de flashback es mucho más probable ahora, como lo podría ser en el especial de Secretos de Starlight. Posteriormente se nos revela lo que ya estábamos intuyendo, o sea que los árboles que están sembrando en cada una de las ciudades son árboles de la armonía. Bueno, en realidad aquí son llamados árboles de la unión, pero parten del mismo principio, o sea ser creados por un grupo de ponis con la magia de la amistad que sirvan como los protectores de la magia y demás ponis. Sin embargo, como podemos notar, estos árboles no crean elementos ni están hechos de cristal, lo que puede implicar que estos son una versión inferior a los clásicos árboles, de ahí que dependan de otros árboles para aumentar su poder y activar su magia, algo que como sabemos terminaría siendo contraproducente para nuestros protagonistas. Esto también plantea la duda de cómo se sembró el árbol de los deseos, ya que tanto en Altos de Céfiro como en Bahía Yogamar fueron hechos por los Mind Six, pero el árbol de Bridlewood parece que llevase siglos ahí, por lo que como una especulación precavida, es posible que el árbol de los deseos haya sido sembrado con el último fruto del árbol de la armonía original, esto ya sea antes o después de que la magia se fuese, siendo que este crecía a un ritmo normal y no sería hasta la aparición de los otros dos árboles que pudiese activarse. Incluso puede que la que lo plantó originalmente haya sido la propia Luster Dawn, quien de hecho es una unicornio, y pudo haber sido una de las fundadoras de Bridlewood. Ahora, sabiendo más de la naturaleza de estos árboles hace que me cuestione si llegaremos a ver una reinterpretación de los cómics de la temporada 10, donde el descubrimiento de varios árboles de la armonía atrajo la atención de los caballeros de la armonía, quienes creían que la existencia de estos árboles eran un peligro para todos, cosa que los llevó a advertir sobre la posible caída de Equestria, algo que sí terminó pasando. Esta es una buena trama para abordar, al menos en los cómics. Es ahí donde Flower nos da la otra gran super revelación del episodio, y es que ella dice ser la tatara sobrina de Moon Dancer. Sí gente, la unicornio amiga de Twilight que es recordada por ser un recolor de esta, lo que convierte a Ender Flower en el primer personaje de la G5 que se sabe que es descendiente de un personaje de la G4, en este caso de Morning Rose, la hermana de Moon Dancer que vimos en el mismo episodio que debutó esta, la cual vendría a ser la tatarabuela de Flower. Ahora con este dato podemos hacer un cálculo un tanto más preciso de cuánto ha pasado desde la G4, ya que si las cuentas no me fallan, sabiendo que Moon Dancer es su tataratía de tercera generación, habrían pasado 6 generaciones hasta Ender Flower, y sabiendo que ella es la unicornio más anciana de Bridlewood, no sería difícil creer que ella ya esté en edad de bisabuela. Después de todo, Sib y Sonny podrían ser sus nietas, y sabemos que hay ponis más jóvenes que ellas, hasta recordemos que Hitch ya es padre, así que daríamos un total de 10 generaciones, algo que nos daría un aproximado de 200 a 250 años, cosa que puede sonar relativamente poco, pero considero que es una cantidad bastante lógica.
Y posterior a ese increíble dato es que tenemos un momento de aparente demencia senil de parte de Flower, donde supuestamente habla con la propia Moon Dancer, quien estaba murmurando, algo que muy curiosamente también hemos visto hacer a Izzy con su tía abuela Borons, lo que parece indicar que no es un caso aislado, siendo aquí donde surge mi mega especulación precavida, al decir que tanto Izzy como Flower genuinamente pueden hablar con los muertos, pero en el caso de Flower también podría ser que los muertos hablaran a través de ella, esto debido a su avanzada edad, lo que podría volverla más cercana al plano espiritual, algo que explicaría por completo las incongruencias que genera con sus memorias, diciendo que aún recordaba los tiempos de la unidad, la boutique carrusel o los eventos de una boda en Canterlot, precisamente porque no son sus memorias, sino la de sus ancestros quienes hablan a través de ella, y prueba de ello está en lo que dice de estos, de que tiene un día de existir con sus conocimientos, existir, no aprender o conocer, que sería más lógico. Incluso otro diálogo de Izzy puede también ser prueba de esto, ya que ella dice que el pasado vive en su memoria, cosa que podría ser literal, y esto sería posible gracias a las propiedades mágicas de Bridalwood, un lugar que parece tener una conexión con el mundo espiritual. De ahí que existan los Troneques, seres que son prácticamente fantasmas, y de hecho estoy muy seguro que es por ello que el ambiente de varios unicornios es así de apagado, por la constante interferencia que el mundo espiritual tiene en sus emociones, y solo ponis alegres como Izzy y Flower pueden entablar una conexión con este. Como ya dije en videos pasados, puede que los Mindfang ya tuvieran preparado un cuarto para Misty desde antes de que Alpha Beetle se los pidiera, ya que este está bastante bien arreglado para haberse hecho en menos de medio día, siendo que Alpha probablemente solo aportó los objetos de su cuarto, las especias y la comida. Finalmente, como un detalle no relevante pero sí curioso, vemos que en la caja donde estaba Sparky está llena de mancuernas, algo que uno no pensaría que Misty usara, pero de hecho en el capítulo 2 se sugiere que ella practicó habilidades de gimnasia, aunque es incierto si las dejó cuando llegó con Opaline o hasta después, ya que esas mancuernas no se ven que sean para niñas, pero si ese fuera el caso, lo más seguro es que Alpha las acabase de comprar, ya que dudo que hayan ido hasta el castillo de Opaline por estas. Empezando el capítulo, vemos que Pip se encuentra en Bridalwood recogiendo flores para lo que ella llama su línea natural, algo que se conecta con lo que dijo en capítulos pasados de buscar en el bosque ingrediente para sus próximos productos, pero también se conecta con el corto de Cuenta tu historia, El olor de la aventura, donde Pip igualmente busca flores para su línea de perfumes. De hecho, algunas de las flores que lleva en su cesto son muy similares a las flores mágicas que obtiene de ese mismo corto, por lo que de tener que darle una cronología, diría que el corto transcurre antes de los eventos del episodio. Y la problemática de este capítulo empieza cuando Pip tropieza con unos cardios apestosos, los cuales generan una especie de tinta que deja brillosos los cascos, pero a su vez emiten un olor bastante desagradable. Ahora hay que dejar en claro que estos elementos son enteramente ficticios, ya que recurriendo a mi muy limitado conocimiento de botánica, no hay ningún cardo que desprenda ningún tipo de mal olor, ni tampoco genere algún tipo de tinta. Lo más cercano a eso serían los cardos Mariano, los cuales son usados para la producción de sustancias comestibles, de uso medicinal y hasta en cremas para la piel, que sería lo más cercano al uso que Pip le da a estos cardos. Siguiendo con las conexiones con el ya mencionado corto de Cuenta tu historia, Jazz revela que el último producto de May Melody fue un fracaso, dado a que atraía las plagas, puesto que este era una mascarilla de helado real, algo muy similar a lo que vimos en el corto con los animales siendo atraídos por el aroma del perfume de basura, cosa que honestamente considero una oportunidad desperdiciada de conectar más directamente ambos sucesos, ya que era solo cuestión de cambiar la mascarilla por el perfume o viceversa.
Curiosamente sí existen las mascarillas de helado, o al menos técnicamente sí se pueden hacer, esto con el proceso adecuado, pero la verdad dudo que tengan algún beneficio estético, ya que lo más cercano que se me puede ocurrir es aprovechar las propiedades antiinflamatorias y antiarrugas que ofrece el frío, cosa que pudo haber sido la intención de Pip, ya que vemos que ni siquiera le hizo un proceso al helado antes de aplicarlo, pues incluso aún conserva las chispas. Hay muchas cosas raras y cuestionables que se puede decir de este episodio, pero sin duda la más rara es el hecho de que Zip esté en May Melody usando sus lentes de detective como si estuviese investigando algo. ¿Pero qué? Es decir, ¿por qué razón sería en ese lugar? Supuestamente Pip desarrolló una crema especial con los cardos, la cual debía neutralizar su olor, pero inmediatamente eso se desmiente, y si acaso el olor apenas se suaviza, como dijo Jazz, y posteriormente se revela que Pip posiblemente se acostumbró al olor, razón por la cual esta no se percató de que la crema aún olía mal. Así que es muy seguro asumir que durante el breve tiempo en el que Pip experimentó para fabricar la crema fue que el olor dejó de afectarle, dado los múltiples químicos con los que ella trabajó, eso sumado a su entusiasmo y urgencia por comercializar el producto, cosa que podría considerarse como negligencia y hasta codicia. Si bien este episodio puede no tener la trama más interesante, sí hay que reconocerle las múltiples burlas que tiene ante los fallos corporativos. Primero con el creativo, que también es el corporativo, creando un producto que claramente es defectuoso, pero este estando aparentemente convencido de que está en perfecto estado, y muestra su ansia por venderlo, seguido de ver a sus empleados y clientes de prueba dándole el visto bueno a dicho producto previa a su lanzamiento, aun cuando estos claramente están conscientes del enorme problema que representa. Básicamente una situación que ocurre muy seguido en empresas de varios tipos de mercados, aunque dudo mucho que el visto bueno de los empleados sea por no querer herir los sentimientos de sus jefes. Nuevamente tenemos un vistazo al tablero de pistas de Zip, el cual es casi el mismo del capítulo 4, pero con el agregado de la huella del dragón gigante que los Mind Six encontraron episodios atrás, así como la puerta mágica del árbol de los deseos, algo que realmente no tiene mucha relación con la demás investigación de Zip, pero seguro algo de valor aporta. Algo que puede pasar desapercibido pero tiene mucho peso es el diálogo de Zip en esta parte, pues ella dice que muchas partes del libro de los alicornios no concuerda con el pasado que les fue contado, básicamente diciéndonos que efectivamente hay contradicciones entre la historia de la G4 y la G5, al menos en lo que los protagonistas les respecta, pero esto podría ser intencional para así confundirlos y más adelante estas contradicciones sean aclaradas, al menos hasta que ciertos asuntos legales sean resueltos. Tristemente Sony confirma algo que veíamos temiendo desde hace tiempo, y es que muchos de los objetos de su padre se perdieron durante la destrucción del faro por parte de Sprout, razón por la cual no los hemos visto desde ese entonces. Ahora sabemos muy seguramente que el cetro de Dragonlord se lo hayan quedado los Brisis, pero el espejo mágico al mundo humano, o peor, el cencerro de Grogar, no sabemos qué fue de ellos, pero seguramente no importará mucho. Cuando Sony intenta tomar la caja con las cosas de Argyle, vemos que en la cima están las notas adhesivas con las Cutie Marks de las Mind Six, las mismas que tenía en el mapa de Equestria que había en su sala, y también podemos notar una foto de una constelación como la que tenía en la cima del faro original, aunque de escala reducida. Es así que ambas encuentran el mapa al supuesto reino de los dragones. Claro que ellas aún no saben eso, pero lo que hay que destacar es que podemos ver claramente que el mapa posee los bordes quemados, algo que curiosamente también vimos en el mapa del diario de Argyle en Nueva Generación, lo que o es una coincidencia muy grande o es que acaso Argyle sacó ambos mapas del mismo lugar, es decir, una biblioteca que se había incendiado o se
se estaba incendiando cuando él estaba ahí. De ahí también que veamos varios pergaminos antiguos. De ser así, lo más seguro es que esos mapas sean de Canterlot o Ponyville, lugares que sabemos que actualmente se encuentran en ruinas, hablando al menos de Canterlot. La siguiente burla que tiene el episodio es la del convencimiento, o sea, tener al empleado que sabe que va a vender un mal producto intentando convencer a la clientela de que el producto es realmente bueno y trata de decir cualquier tontería para ello, hasta cosas absurdas como señalar la experiencia de sentarse en la silla de pedicure como si fuera un Starbucks, lo que ocasiona que los clientes se cuestionen si el empleador realmente sabe sobre la calidad del producto. Vemos de nueva cuenta el mercado nocturno de los Breezes, esto mucho antes de lo que uno esperaría, ya que ellos habían sugerido que el mercado sería un lugar que se abriría cuando menos se espere, algo que le añadiría cierto misticismo y hasta importancia al lugar, pero muy seguramente este terminó siendo un mercado semanal como un tianguis, cosa bastante anticlimática. La cuarta burla del episodio es la viralización, es decir, que los consumidores viralicen lo malo que es el producto, no necesariamente para quejarse, sino para burlarse y dejar en ridículo al producto en sí y a la compañía que lo produce, algo que de cierta manera le beneficia, ya que al final de cuentas es publicidad, pero rara vez significa un ingreso. De hecho, en la mayoría de los casos es directamente un fracaso comercial, si es que acaso no hay una corrección a tiempo. Irónicamente, el caso de Meya Pestodi sí pudiera implicar ingresos, ya que como lo mostraron, los ponis debían aplicarse el tratamiento y por ende pagar por él, algo que de una u otra forma iba a beneficiar al negocio. Esto también es una burla a los retos virales que suelen hacer en TikTok, particularmente los de índole desagradable. O sea, básicamente esos que tienes que tener una clara falta de autoestima, sentido común y raciocinio para poder realizar. Posteriormente ocurre lo más extraño del episodio, y es que un Breezy le entrega un medallón de corazón a Sonny, señalando a esta como la indicada, algo así como si fuera algún tipo de elegida. Pero lo realmente interesante de esto es que el Breezy que le entrega el medallón es el mismo Breezy que le dio la llave de la puerta misteriosa a Misty, solo que ahora usa un sombrero de hongo, algo que es demasiada coincidencia, por lo que he de decir mi especulación precavida de que él realmente no es un Breezy, solo se hace pasar por uno, esto con la intención de poder darle a los Mind Six los objetos necesarios para continuar su travesía. De ahí que este desaparezca junto con sus presuntas cosas una vez que entregó los paquetes, porque si viviera ahí no tendría caso desaparecer. Y su forma Breezy la obtendría de un hechizo similar al que usó Twilight para transformarse a ella y a sus amigas en Breezes. Pero ¿quién sería aquel infiltrado? Bueno, la opción que más o menos veo factible es que se trate de Spike o algún descendiente suyo. Esto porque la gama de colores de ambos personajes es por demás parecida, así que hay demasiadas coincidencias para por lo menos levantar una ceja. En cuanto al amuleto en sí, la relación más obvia que se le ha hecho es con el rubí de fuego, la icónica gema que Spike le regaló a Rarity y esta supuestamente guardó como un tesoro. Y digo supuestamente porque solo la usó una vez. De ahí también digo que el Breezy podría ser Spike. Sin embargo, hay que mencionar que el rubí parecía ser un poco más grande y de mayor volumen. Además de que no habría realmente una razón por la que Spike daría esa gema, que no tiene más que valor emocional, al menos hasta donde sabemos. Pero los fans también han señalado una similitud con el arco iris de la luz, la reliquia mágica de la G1 que fue utilizada por Megan para vencer a T-Rex, entre otras cosas, la cual funge de forma muy similar a los elementos de la armonía, solo que siendo más letal. Pero hay que aclarar que no puede tratarse del mismo objeto, ya que claramente el amuleto de aquí es una gema, mientras que en la G1 el amuleto parecía ser de plástico o algún material no cristalino, pero aún así podrían tratarse de objetos muy parecidos, ya que se puede notar
notar unas pequeñas bisagras en la parte dorada del amuleto, indicando que este puede que se abra. De ser este el caso, quiere decir que este amuleto podría ser la clave para vencer a Opaline, ya que este tendría el poder mágico para hacerle frente y hasta detenerla. Es más, si quisiéramos fantasear, podríamos decir que el poder de los elementos de la armonía ahora está dentro de ese amuleto, así que podríamos ver el clásico rayo arcoíris estampadose contra Opaline en un futuro. Tal parece que Opaline posee no una, sino dos salas de juegos o entretenimiento en inglés, algo que uno no pensaría que ella tendría, porque bueno, es Opaline. Sin embargo, esto sí es posible si nos preguntamos a qué se refiere con entretenimiento, ya que podríamos estar hablando de juegos, televisión, libros o máquinas de tortura. Incluso podríamos pensar en ambas, ya que en Cuenta tu historia hemos visto a Opaline viendo una televisión, aun cuando esta tiene un espejo mágico que se conecta a internet, porque podrá ser villana, pero hasta alguien con 200 años en el exilio tiene que tener una forma de entretenerse. Como una forma de probar la condición física y salud de Sparky, Hitch le pone una pista de obstáculos, la cual claramente derribó, pero esto es conciso con el hecho de que hasta hace poco Sparky se recuperó de una falta de energía que fue sacada por la fuerza, y esto podría considerarse como un ejercicio de rehabilitación. El cómo Sparky le brillan las escamas al estar cerca del mapa recuerda bastante a cómo las escamas de dragón brillaban con el llamado del Dragon Lord, lo que nos podría decir que el mapa en sí está llamando a Sparky, o más exactamente al dragón más cerca de él, ya que es claro que solo un dragón puede revelar su contenido. Nuevamente, Opaline nos confirma que los dragones estaban en hibernación con la magia desaparecida, y que con su regreso es que estos empiezan a despertar, lo que nos podría indicar que esos 200 años entre la G4 y la G5 no los sintieron los dragones, y por lo mismo podríamos ver a descendientes mucho más directos de personajes conocidos, si no es que a los propios dragones que ya conocemos, y esto también alza la posibilidad de que los dragones no estén conscientes de lo que haya ocurrido con Equestria, las razas o la magia, al menos no del todo, por lo que ellos estarían tan confundidos como nosotros los espectadores. También se nos reconfirman las intenciones de Opaline de esclavizar a los dragones, formando un ejército con estos, algo que se nos da un indicio en la serie de Cuenta tu historia, mencionando un supuesto hechizo de Opaline para controlar a los dragones, y además Opaline hace mención de dos nuevos secuaces, a los que llama Jake y Jaco, los cuales seguramente también sean dragones. Como ya he dicho en videos anteriores, el arco de Pip en este episodio es no ser alguien tan dependiente del celular, algo que se ve perfectamente reflejado en este episodio, ya que jamás se percató de la viralidad de su producto por su mala recepción, porque en cualquier otra circunstancia Pip se habría dado cuenta de ello apenas este se volvió tendencia, y encima de eso está la reacción bastante tranquila ante la revelación, lo que demuestra gran madurez emocional, cosa que por ejemplo la Pip del capítulo 2 no habría tenido, siendo este un gran pero sutil desarrollo de personaje. Aunque no hay que olvidar que de una u otra forma ella salió ganando, ya que los clientes sí pagaron por su producto, siendo esta la burla final, la del éxito inesperado, donde precisamente hay una ganancia financiera gracias al mame que el producto defectuoso generó, porque la gente pagó por este principalmente para hablar mal de él, cosa que de igual forma beneficia a la compañía. Estos casos no suelen ser tan comunes, pero sí llegan a verse, donde al final es la compañía la que ríe al último, porque después de todo el producto cumplió su propósito, que es generar ganancias. De ahí que bien dicen que no existe la mala publicidad.
Y bueno banda, como el propio título del episodio indica, la premisa de este es que nos encontramos en la noche de Nightmare, la fiesta que representa el Halloween en Equestria y que ya conocimos perfectamente en la G4, la cual es bueno saber que aún después de todo lo que ha pasado aún sigue existiendo en la cultura pony en general, aunque si ya de por sí en la G4 su historia de origen estaba claramente alterada, aquí muy seguramente de plano nadie la sepa, excepto tal vez Sunny. Pero además de eso, el título en inglés tiene otra referencia, pues este es Nightmare on the Main Street, que es un juego de palabras a Nightmare on Elm Street, la icónica serie de películas slasher de Freddy Krueger. Aunque para quien no lo sepa, esta no es la primera vez que vemos a la noche de Nightmare en la G5, ya que previamente la habíamos visto en la serie de Cuenta tu Historia, prácticamente el año pasado, lo que nos quiere decir que oficialmente se ha cumplido un año desde los eventos de aquellos episodios, y además nos daría más de 2 años desde que regresó la magia, así como casi 2 años de vida para nuestro querido Sparky, lo que prácticamente es la mitad de tiempo que la G4 abarcó en sus 9 temporadas, que son aproximadamente 4 años. En las decoraciones para el festival podemos ver las clásicas caras de calabaza, pero junto a ellas están calabazas con siluetas de los troneques, los fantasmas del especial Bridal Woodstock, una cabeza de dragón presagiando la importancia de estos en el futuro próximo y lo que parece ser un murciélago de fruta, o quizás un Paraspray con alas y cuernos de murciélago. Es difícil decirlo con solo una silueta. Al mencionar cuál será su disfraz, Pip confiesa que su intención es ser aterradora, ya que como se nos estableció con anterioridad en Cuenta tu Historia, Pip es una fan acérrima del terror, y que no había podido expresarlo dado que su madre tenía la mentalidad de que al ser una princesa, esta no podía dar miedo, lo que explica por qué su disfraz del año pasado era un vestido de gala exótico, algo que encaja más con esa mentalidad de su madre. Irónicamente, su disfraz de bruja no es nada aterrador, hasta diría que es lindo y adorable, justamente lo que ella no quería que fuera. La mentalidad de Pip sobre lo terrorífico que ella describe como entre más grande el susto, más grande la risa, es básicamente la misma mentalidad que aborda Pinkie Pie en Luna Eclipsada, sobre cómo es divertido estar asustado, que es de donde nace el espíritu de la noche de Nightmare o el Halloween y algunos no son capaces de apreciar. Es irónico que Misty no parece entender el concepto de las casas de los horrores, pues ella hizo justo una el año pasado, para así engañar a los Mindfind en un intento de atrapar a Sparky, algo que terminó saliéndole muy bien, al menos en lo aterrador, ya que hizo que Pip la recomendara y generara una fila enorme de potenciales clientes. Tal parece que Opaline no sabe lo que es la noche de Nightmare, pues al ver a los ponis desde su castillo y su posterior llegada al pueblo, no logra comprender el por qué estos actúan así, cosa que realmente no debería sorprendernos, pero supuestamente Opa sí sabía de esta celebración por la serie de Cuenta tu Historia, incluso diciendo que había decaído. Es un error de continuidad pequeño en comparación con otros, pero aún así hay que tomar notas. Y posterior a eso es que se nos da la super revelación del episodio, puesto que Opaline nos dice que el árbol que hay en su castillo es un árbol de la unidad que ella misma sembró. O sea, el mismo tipo de árbol que hay en las 3 ciudades Pony, lo que descarta por completo la idea de que el castillo de Opaline sea el castillo de Twilight, pero aún así posee una relación con un elemento cercano, el árbol de la armonía, cosa que juega a su favor. Ahora, con esta revelación surge la duda de cómo Opaline pudo plantar un árbol de la unidad y con qué motivo, ya que hasta ahora se creía que para plantar este árbol se necesitaba unidad y armonía, aparte de que tendría que haber más involucrados, de ahí que tenga ese nombre. Así que para la especulación precavida de este caso es que Opaline lo haya sembrado en un momento de su vida en la que no era malvada y tenía amistades como lo pudieron haber sido Twilight y hasta Lusterdown, quien sabemos que también contaba con su propio grupo de amigos. Claro que eso solo en el hipotético caso de que Opaline no se haya vuelto malvada hasta después de los eventos de la G4, cosa que honestamente veo muy difícil.
Lo que es seguro es que Opaline no haya sembrado el árbol con la intención de poder moverse entre locaciones, como terminó haciéndolo, ya que ella se muestra muy sorprendida de que esto ocurra, eso sin mencionar que 2 de los 3 árboles vistos apenas se han sembrado. Aunque por otro lado, ella también menciona que por fin ese árbol hizo conexión con otro, lo que sugiere que al menos esperaba que se conectara con el árbol de Bridalwood, que es quizás tan antiguo como el de ella. Con esto confirmamos que la creación de 2 árboles de la unidad, los cuales se hicieron enteramente con magia, hizo que la conexión entre ambos se activara y a su vez incluyeran a los 2 árboles preexistentes, el de Opaline y el de Bridalwood, creando así la red de árboles que Opaline menciona. Y la razón por la que los objetos se mueven del árbol de Bahía Yegomar al de Opaline es porque son los árboles más relativamente cerca, al menos eso supongo, por lo que hipotéticamente hablando también es posible mover cosas entre Altos de Zephyro y Bridalwood, solo que quizás sea necesario poner otro árbol entre ellos para fortalecer la conexión, como si de antenas o satélites se tratasen. En caso de que a alguien no le haya quedado claro, los disfraces de los Mind Six consisten en un vampiro para Zip, una hechicera vudú para Misty, una temática, porque ni siquiera podríamos describir como disfraz, de calabaza para Izzy, una bruja para Pip, pero no una aterradora, por más que diga que sí lo es, un pirata y su loro para Hitch y Sparky y un disfraz de hippie sesentero para Sonny, que es el único que no se estableció previamente, cosa que se podría decir que sí le queda a Sonny por todo el ambiente de amor y unidad que transmite, pero personalmente pienso que le quedaba mejor a Izzy, ya que seamos honestos, ella y todos los demás unicornios ya son prácticamente hippies. Hablando de disfraces, la verdad es que sí es algo decepcionante que no veamos los mismos disfraces que estos usaron en Cuenta tu Historia, especialmente hablando de Sonny, porque ese era uno de Nightmare Moon, la icónica villana de la G4 y que además es la mascota de esta celebración, algo que hubiera sido genial ver en 3D, o quizás no, siendo el de Misty el único disfraz de esa serie que hemos visto en 3D, y eso a medias, ya que solo llegamos a ver la máscara. Es así que vemos a Opaline llegar a Bahía Yegomar, esto gracias a la conexión mágica que hay entre los árboles de la unidad, pero para su desgracia ningún pony le tiene miedo, ya que piensan que es un disfraz actuando por la noche de Nightmare, nuevamente reafirmándonos la idea de que ella no sabe sobre esta celebración, aunque por otro lado Opaline fácilmente pudo haber atacado a alguno de ellos para causar pánico real, en vez de simplemente estarlos amenazando en vano. Posteriormente se nos revela que Misty no es alguien que se asuste con facilidad, esto muy seguramente debido a todos los años que pasó con Opaline, quien es alguien bastante horrible y aterradora, bueno, bajo ciertas circunstancias. Y eso hace que los sustos simplones de Pip sean inefectivos. Esto es irónico considerando que Misty se considera la representación de Fluttershy, al menos en cuanto a personalidad, quien como sabemos era alguien bastante miedosa y tenía toda una fobia genuina a la noche de Nightmare, cosa que hasta se volvió una completa tradición esconderse en esta. Ahora, algo que me guardé para este momento es señalar la increíble química de amigos que tienen Jazz y Rocky en este episodio, uno que no hemos podido apreciar hasta ahora, y que simple y sencillamente llega al nivel de la química vista también en Thunder y Sun y hasta Sonny Hitch, que es de esas en las que esperas que escale a algo más que una amistad, aunque tampoco lo vería muy factible, ya que tengo la sospecha de que Rocky es más un amigo gay. Pero sin duda, el mejor chiste de todo el capítulo está en lo que dicen sobre el premio de la calabaza, que muy seguramente este sea el tiempo de calidad que pasas con los mejores amigos para posteriormente burlarse de esa idea. Básicamente burlarse no solo del tropo característico de My Little Pony, sino del de toda serie o producto infantil, esos que siempre tratan de remarcarte el valor de la amistad, que sí es un valor genuino, pero no quita que a veces suele ser demasiado empalagosos con este.
Pese a lo realmente efectiva que es esta escena, así como toda la interacción de Jazz y Rocky en este episodio, sí es realmente decepcionante que ahí se acabara la cosa, porque tras esto, esta subtrama ya no es más vista, lo que la deja inconclusa debido a que la calabaza dorada está en el castillo de Opaline, y Jazz y Rocky no hacen ni reciben nada para compensar la ausencia de esta. Durante el show callejero de Opaline tenemos una sutil referencia, ya que vemos a dos ponis, uno caracterizado de payaso y otro vistiendo lo que parece ser un impermeable amarillo. Básicamente una referencia a Pennywise y Georgie de la novela y película It, lo que se suma a la larga lista de referencias de Stephen King. Hablando de los disfraces de otros, tenemos a Sugar Moonlight y Pasty Pop como una araña y un copo de nieve, a Sweet y Toms como un perro y un gato, algo bastante complementario, a un pony que únicamente se puso el look del festival Bridal Woodstock, a un guardia Pegaso que capaz y ni está disfrazado, y a Sprout que solamente se puso el casco que usó cuando hizo servicio comunitario. Como una forma de amenaza, Opaline le dice a Toms que lo enviará hasta la luna, cosa que seguramente a todos se les hará familiar, y técnicamente un alicornio sí podría ser capaz de enviar a alguien hasta la luna, al menos tratándose de un pony común, ya que esto es algo que hemos visto que pasa en los cómics, pero seguramente Opaline en sí no podría hacerlo en su estado actual. Hablando de mandar a la luna a la gente, Sweet menciona directamente a Nightmare Moon como un posible disfraz para Opaline, algo que quizás signifique que los ponis no han olvidado del todo el origen de la noche de Nightmare, pero dudo mucho de que alguien que no sea Sony sepa algo sobre la historia real de Nightmare Moon y solo la conocen como el espíritu de la festividad. Ahí mismo nos enteramos de que Posey no tiene disfraz, dado que este por alguna razón está en casa de Windy, personaje con el que parece que ya entabló una gran amistad, lo que implica un desarrollo bastante notorio en Posey, pasando de ser una Karen semi-racista y creída a alguien quien realmente sigue teniendo esa personalidad pesada, pero al menos la tiene junto a alguien de un grupo racial que solía odiar. De esta forma, Opaline consigue lo que quería, las Cutie Marks de los ponis, o bueno, de Posey solamente, esto literalmente quitándosela del pelaje, de una forma muy similar a como solía hacerlo Starlight Glimmer, lo que nos lleva a pensar que Opaline aprendió este hechizo de Starlight, o quizás Starlight aprendió el hechizo de Opaline, siendo ahí donde entra mi especulación precavida de que Starlight leyó sobre la magia de las Cutie Marks, la misma que Opaline usa aquí, y la modificó para que ésta la pudiera usar a través de objetos sin la necesidad de burbujas, cosa que además le permite quitar varias a la vez, algo que vemos que Opaline no puede, ya que menciona que tendría que ir uno por uno. Aún así, es claro que Opaline es más experimentada en esta magia, ya que logra quitar la Cutie Mark de forma más limpia e instantánea, a diferencia de Starlight que tarda un poco más y parecía ser como si la arrancara por la fuerza. Ahora, el que quizás sea el mejor guiño del episodio es ver una calabaza con el grabado de Discord, el icónico Draconicus de la G4, el cual los Mindfind ya conocen gracias a los cómics, lo que además podría indicar de cierta forma que los eventos de esos cómics realmente pasaron, ya que hasta ahora no ha habido ningún otro indicio del por qué el grupo tendría una calabaza de él, cosa que además puede que sea lo más cercano que lleguemos a tener a Discord en 3D. Al regresar a su castillo, vemos que Opaline coloca la Cutie Mark de Posey en la hoja de su árbol, posiblemente con el único propósito de guardarlo, de la misma forma en como Starlight creó el mural de las Cutie Marks, el cual se encargaba de su contención, aunque también existe la posibilidad de que su objetivo sea alimentar el árbol para que este pueda aumentar su conexión, y de esta forma viajar de forma más segura a las otras ciudades.
Con esto nos queda la duda de si Posey aún posee sus habilidades mágicas como crear vegetación con los cascos hasta su conocimiento en florería e incluso su personalidad, ya que como hemos visto en varias ocasiones las Cutie Marks son el sello que define qué magia, habilidades y hasta características de personalidad tienes, y cuando estas son quitadas, ya sea desde sacar toda la magia o quitar meramente la Cutie Mark, estos elementos desaparecen. Supongo que ese tendría que ser el caso, pero habrá que esperar al capítulo 6 para averiguarlo. Es así que tenemos el primer vistazo real a los dragones de la G5, quienes están más que confirmados que veremos en el capítulo 6, y de hecho ya tenemos una aparición formal en la serie de Cuenta tu Historia, razón por la cual hablaré más a fondo de estos en su respectivo video. Posteriormente tenemos a Sparky, el cual gracias a su fuego de dragón logra revelar el mapa hacia la tierra de los dragones, la cual llaman como Isla de Escamas, que como se muestra en el mapa parece ser accesible únicamente mediante túneles, en particular uno que está marcado como si fuese mapa de restaurante familiar. Hablando del mapa en sí, este tiene bastantes detalles ocultos. El más obvio sería la estrella que simula ser un Polaris, esta en realidad siendo la Cutie Mark de Twilight Sparkle, indicando que muy seguramente este mapa fue trazado por ella, o al menos bajo su mandato, algo que tiene sentido ya que antes de este no había mucho contacto con las tierras dragones. Al borde del mapa podemos apreciar una figura bastante familiar, tratándose de una serpiente marina, es decir, Steven Mangle, la serpiente metrosexual favorita de chicos y grandes que conocimos en la G4. También podemos ver que en una de las rutas de túneles lleva con los Sea Ponies. Ojo banda, no necesariamente los Sea Ponies hipogrifos del Monte Aris, sino los verdaderos Sea Ponies, aquellas criaturas que ya hemos visto en los cómics y que son originarias de la G1. Asimismo, podemos apreciar un dibujo de la piedra dragón, confirmándonos que Oparin efectivamente viajó a esa isla para poder obtenerla, y que no se topó con ningún dragón dado a que estos aún seguían dormidos. Por último, dado la falta de enfoque en el mapa, es difícil saber más de los puntos de interés, sobre todo considerando que es posible que no sea a escala real. Sin embargo, voy a resaltar dos zonas, siendo una lo que parece ser una enorme cueva en una montaña y otra que parece una estructura sobre un cañón, que podría tratarse de un templo o una estatua. Bien, pues me atrevo a decir como una especulación precavida que serían lugares como estos donde podría desarrollarse parte sustancial de la trama, como encontrar un elemento mágico importante o conocer a alguien importante, como lo podría ser Spike, personaje que de una u otra forma tiene que aparecer en el próximo capítulo. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades de los episodios 62 a 65 de Cuenta tu Historia, o qué personajes de la G5 podrían ser descendientes de personajes de la G4, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.